¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Sociedad Transparente, este programa que se lleva a cabo con la colaboración y apoyo de Puebla Comunicaciones y la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado. Es un gusto estar con ustedes. Le invitamos a que sigan nuestras actividades a través de la página www.caip.org.mx y desde luego cada semana en una emisión donde tratamos de compartir con ustedes los temas relevantes relativos a este derecho constitucional que nos permite hoy acceder a la información pública. Hoy tendremos la oportunidad de platicar con dos expertos aquí en Puebla en temas que tienen que ver con las reformas constitucionales en materia de transparencia. Dos distinguidos académicos estarán charlando a lo largo de los próximos minutos y tendremos también la participación del comisionado del InfoDF, Fernando Sánchez Nava, quien hablará sobre transparencia presupuestal. Así que le invitamos a que nos acompañe. Iniciamos Sociedad Transparente. Bueno, pues ya estamos en esta sección Vitrina Pública, donde tengo el gusto de presentar a ustedes a un destacado investigador y académico de la Universidad Iberoamericana y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Rafael Hernández García Cano. Gracias por estar aquí, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Claro que no soy doctor, soy maestro. Bueno, en conocimiento seguramente tienes claro. el nivel de doctorado, ¿eh? No, hazme la buena. Muchísimas gracias por la invitación. Por estar aquí. Muchas gracias. Y también saludo con mucho afecto al maestro Roberto Alonso. Él es secretario de la MEDI y bueno, pues ampliamente conocido también por sus colaboraciones en distintos medios, por su activismo y por sus investigaciones que ha desarrollado en temas de derecho a la información. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Blanca Lilia, y pues un reconocimiento por mantener este espacio que sin duda alguna contribuye a generar esta cultura de transparencia que tanta falta hace en el país y particularmente en el Estado. Pues creo que depende de todos los que de alguna u otra manera estamos involucrados en estos temas, el seguir ampliando los canales de difusión y de promoción del derecho a la información. Y traemos un tema que en las últimas semanas justamente ha sido motivo de análisis, de cuestionamientos, de críticas, y que hoy, bueno, pues estamos justamente en un momento determinante para la transparencia, para las leyes de acceso a la información y sus respectivos impactos en las entidades federativas. La Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma diversos artículos constitucionales, donde se toman como base originalmente lo aprobado por el Senado de la República y que vienen a fortalecer de alguna o de otra manera los temas de derecho a la información. En principio a mí me gustaría, Rafa, que nos dieras tu punto de vista en general acerca de lo que significa esta reforma nuevamente a la Constitución, una vez que esperamos sea aprobada en el Senado de la República en estos días. Sí, cómo no. Primero quisiera yo comentar que el Senado de la República aprobó el proyecto con decreto de reforma constitucional el 20 de diciembre del año pasado y lo envió, para efectos del artículo 72 de la Constitución, lo envió a la Cámara Revisora, ¿no?, que sería la Cámara de Diputados, lo envió al día siguiente, el 21. Entre otros puntos, el decreto muy importante porque establecía una ampliación en el catálogo de sujetos obligados. También, y de manera muy particular, resulta importante porque establecía que las decisiones del órgano garante, esto es del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, eran resoluciones vinculatorias, definitivas e inatacables, que eso era muy, muy importante. Y, por supuesto, dentro de los sujetos obligados pues estaban los tres poderes, ¿no?, más los partidos políticos, más los fideicomisos, más los sindicatos y particulares cuando recibieran para sus funciones dinero del erario público, ¿no? Y así fue como después de 8 meses, en periodo extraordinario, eso hay que aclararlo, y a mi juicio exceso de cabildeo, finalmente los diputados regresan, ¿no?, el dictamen, el proyecto original de los senadores, prácticamente sin modificaciones, con una excepción que no es de poca monta. ¿Cuál es la excepción?
que en un momento dado el consejero jurídico del gobierno podría interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, solo en caso de que las resoluciones, dice esta minuta, puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la materia. En este momento no hay ley en la materia, ¿no? Falta claro. La ley secundaria, para lo cual una vez aprobado tendrán un año, ¿no? Sin embargo, hay otras leyes que podrían estar ahí, ¿no? Hay una ley de seguridad nacional del 2005. Eso es como está el asunto, y ahora lo tienen los senadores para discutir sobre el particular. ¿Qué veo? Sin duda es un asunto de gran calado en términos del acceso a la información, porque debemos recordar que el órgano garante, el IFAI, y es otro punto que se me olvidó mencionar como muy importante, ahora se le va a dar reconocimiento como instituto, como un organismo autónomo constitucionalmente. Actualmente no lo es, ¿no? Actualmente el Instituto Federal de Acceso a la Información es un organismo público descentralizado. Entonces, aunque se ha ganado a pulso, pues, un lugar en la defensa de esta garantía, pues, finalmente sí, el gobierno federal tiene injerencia sobre sus órganos descentralizados, ¿no? Decía yo, es una reforma que me parece de gran calado, me parece muy importante, y que por desgracia le pusieron prietito en el arroz, como dicen, que en un momento lo que tendría que ser absolutamente inatacable, incuestionable, ahora pueda ser en un momento dado atacado vía, ¿no?, un recurso que puede interponer la consejería, del gobierno federal, ¿no? Me parece que así están las cosas. Creo, repito, que es importante, aunque pues ahora estamos esperando que resuelven finalmente los senadores si optan por volver a su proyecto original o buscan alguna forma de negociación, ¿no? Pues sin duda has resumido muy bien lo que en términos generales, digamos, abarca los puntos sensibles de esta reforma constitucional, que quienes estamos dedicados a estos temas observamos como una nueva etapa en temas de acceso a la información pública y transparencia gubernamental, que traerá diferentes impactos para todo el país. A mí me gustaría, si ustedes me permiten, que después de una pausa, Roberto Alonso justamente nos comentara qué es lo que puede significar para todas las entidades federativas, para los organismos garantes, esta reforma constitucional. Recuerde que estamos transmitiendo Sociedad Transparente, le invitamos a que siga con nosotros. Bueno, pues estamos hablando de las reformas constitucionales en materia de transparencia. Queremos que usted desde su hogar conozca qué significa esto, en qué nos puede beneficiar a cualquier persona que vivimos en este país, particularmente para los estados de la República Mexicana. ¿Va a generar algún cambio? ¿Va a ser para mejorar? ¿Y en qué sentido? Y por eso es que Roberto Alonso, secretario de la MEDI Capítulo Puebla, me gustaría que esto que ya ha sintetizado, antes de irnos a una pausa, nuestro amigo Rafael Hernández, nos dijeras tú, desde el análisis que ustedes hacen, en la óptica que tienen, cómo va a impactar a las diferentes entidades, particularmente al Estado de Puebla. Sí, mira, Blanca Lidia, yo pienso que la reforma constitucional establece un nuevo piso mínimo. Ya había establecido la reforma del artículo 6 de 2007, y esta, que esperemos que pueda entrar en vigor este mismo año, luego de que termine su proceso en el Congreso de la Unión y luego pase a los congresos estatales, de tal manera que 16 de ellos se pronuncien a favor en todos sus términos. Va a impactar en el sentido de que establece como nuevo piso mínimo la autonomía constitucional para todos los órganos garantes de la transparencia, del acceso a la información pública en el país. Todavía tenemos institutos de transparencia, comisiones de transparencia sin autonomía constitucional. Esta reforma obligará a los congresos estatales a dotar de esa naturaleza jurídica
a dichos institutos, dichas garantías del acceso a la información pública. En segundo lugar, va a impactar porque tal y como lo va a poder ejercer el IFAI, la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad. Este es un mecanismo de control constitucional que ya prevé la propia Carta Magna para ciertos organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República. Ahora será el IFAI también como organismo garante de la transparencia, como organismo autónomo, que ya lo señalaba Rafa, el que podrá recurrir a la Corte para un examen de control constitucional entre una ley federal, incluso un tratado internacional, en comparación con lo que marca pues, el propio texto constitucional. Esto será importante porque el régimen de transparencia se suele enfrentar a bloqueos, candados, reformas que pueden ser regresivas para el régimen de transparencia vía otras leyes, no solo la ley de transparencia. Y de la misma manera ocurrirá en las entidades federativas. Los órganos garantes podrán interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Corte contra leyes estatales que violen el acceso o que transgredan, que tengan sentido contrario a lo que dispone actualmente la Constitución para regular el derecho a saber. No hace mucho, en el estado de Puebla, tuvimos un episodio en el que una ley, la ley de ingresos del estado de Puebla, disponía un candado para hacer valer de manera efectiva el acceso a la información pública, particularmente sobre el gasto público. La PGR fue sensible a esta situación e interpuso una acción de inconstitucionalidad que fue aceptada por la Corte. Al final se sobreseyó el asunto, toda vez que hubo voluntad tanto del Ejecutivo como del Legislativo locales para arreglar esa situación, pero ante esa situación podría presentarse el propio órgano garante local ante la posibilidad de dirigirse a la Corte en caso de que analice que hay contradicción entre la Constitución y algunas leyes estatales. Y finalmente, otro asunto que va a impactar en los estados es la facultad de atracción que va a tener el IFAI. Es un tema importantísimo. Hay que decirlo, parte de un diagnóstico respecto a la falta de independencia que hay en los órganos garantes en el plano local, y ahora serán los órganos garantes los que estarán bajo observación del propio IFAI, en tanto ya sean los particulares recurran al Instituto Federal a petición pues de ellos que revisen las resoluciones de los órganos garantes locales, o el propio instituto podría ejercer una facultad de atracción de ciertos casos, sobre todo emblemáticos, de modo que pueda establecer criterios que después puedan ser utilizados e influenciar a la hora de que los comisionados en los órganos garantes locales revisen, interpreten los recursos de revisión que interponen los particulares. Eso sin duda alguna será pues un giro de 180 grados, se convierte el IFAI así en una segunda instancia, en un órgano nacional, así es, y esperemos que esto desemboque no en una carga de trabajo adicional al IFAI, que seguramente la tendrá en el corto, en el mediano plazo incluso, que desemboque idealmente en una mejora en el desempeño de los propios órganos garantes en los estados. Ese es como el nuevo escenario que podría plantearse a la luz de la reforma constitucional aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sin duda son temas relevantes, y a mí me gustaría que después de una pausa habláramos también de lo que inicialmente comentabas, Rafael, en torno a la ampliación de la base de sujetos obligados, que también es un punto sensible, importante para la gente, el que podamos conocer justamente y tener la posibilidad como acceso directo de la información que generen sindicatos, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos o reciban recursos públicos, y bueno, como ya lo señalaba Roberto, pues lo que va a implicar también para el trabajo interno de los organismos de transparencia, que estaremos bajo la lupa, sin duda, no solamente los ciudadanos que podrán recurrir al IFAI en caso de no estar conformes con nuestras resoluciones, sino que el IFAI también
podrá atraer de oficio a algunos recursos de los estados. Estamos aquí transmitiendo para usted Sociedad Transparente. Continuamos. Bueno, pues ahí tiene dos visiones importantes acerca del significado y trascendencia de estas reformas constitucionales que esperemos que pronto, bueno, pues puedan justamente convertirse en una realidad que a su vez genere cambios en favor y para fortalecer los temas de la transparencia. Y decía que antes de irnos a corte había un tema que originalmente Rafa todavía ha señalado, que es la ampliación de la base de sujetos obligados. Muy rápidamente, ¿qué significa el hecho de que los sindicatos hoy puedan ser, tengamos la posibilidad de acceder a la información de ellos? Sí, cabe destacar que es la información que tiene que ver particularmente con el ejercicio de dineros públicos, ¿no? Cuando reciban dineros públicos. ¿No? Bueno, finalmente, si en un momento dado cualquier sindicato, ¿no? Cualquier sindicato recibiera recursos públicos, pues tienen que decirnos cómo se ocupan, para qué se ocupan. Eso me parece fundamental, ¿no? De igual modo, cuando un particular recibe recursos públicos porque está coadyuvando en alguna, vamos a suponer, obra pública, ¿no? No vamos a saber sobre sus cuentas particulares, vamos a ver cómo finalmente se está utilizando ese recurso, que es recurso de nosotros. Esto es importantísimo porque con muchas veces escudándose en que, bueno, finalmente son los arqueos de las empresas que están haciendo obra y demás, no podemos revelar la información. No, si no te estoy pidiendo que me reveles todo lo demás, simplemente estoy pidiendo a quién le contratas, por cuánto es el contrato, cómo se está ejerciendo, cuánto cuestan los materiales, cuánto cuesta la subcontratación, eso sí. Es importante y bueno, el tema de los partidos políticos, que al final también es un asunto sensible para toda la población, aunque en Puebla ya la ley prevé que sean sujetos obligados directos, pues esto, la intención es que a nivel nacional esto se generalice, ¿verdad? Acabamos de ser testigos de un episodio, ¿no? Con el Partido Acción Nacional, con un asunto que no era claro por qué recibían un recurso, ¿no? Alrededor de 400,000 pesos para apoyo legislativo y demás. Bueno, ¿y qué con eso? Pues ese dinero se recibe del erario público, pues de eso tienen que rendir cuentas los partidos políticos. Eso me parece absolutamente relevante, ¿no? Un poco metiéndonos al asunto de las modernas definiciones de democracia, ¿no? Decía la doctora Victoria Camps, ¿no? Hoy, en las democracias modernas, la democracia, más allá del asunto electoral, ¿no? Tiene que ver con la transparencia de lo público. La democracia es transparentar absolutamente lo público, ¿no? ¿Y qué más transparente tendría que ser el uso de los recursos públicos, ¿no? Bueno, esto es fundamental y esto se hará posible en la medida en que las personas, los ciudadanos, hagamos uso de este derecho, ¿verdad? Porque por un lado podemos tener también muy buenas leyes, reformas constitucionales, pero si del otro lado el ciudadano no se involucra en los asuntos públicos, no muestra ese interés, no participa en el diseño de políticas públicas, pues quizá quede simplemente ahí como un asunto que no permea, que no avanza, y me parece que es trascendente ahora en esta etapa que estamos viviendo. Roberto, para concluir, viene la conformación de un nuevo organismo de transparencia a nivel nacional, en su momento, como tú ya lo señalabas, tendrán que adecuarse las leyes en los estados. ¿Y qué sigue? ¿Hacia dónde vamos entonces? Bueno, yo lo que sostengo es que estamos por ver una tercera generación de reformas en el país, de reformas orientadas a fortalecer el acceso a la información pública, que sin duda alguna esperemos ahora sí puedan homogeneizar la regulación de un derecho que, tratándose de un derecho fundamental, debería aplicarse de manera igual en todo el país. Ya lo ha dicho el doctor Merino, a quien hemos tenido aquí la suerte de escuchar en Puebla. Él ha participado en este programa. Podemos hablar de tantas políticas de transparencia como dependencias, contextos, organizaciones públicas donde se desean impulsar,
pero el derecho fundamental del acceso a la información pública es uno solo y no puede estar regulado de diversas maneras en Sonora, en Yucatán, en Chihuahua, en Colima o en el Distrito Federal. No puede haber, como lo han constatado ya diferentes evaluaciones, ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Debe estar reglamentado de la misma manera y yo espero que esta reforma constitucional que va a desembocar en una ley general pueda establecer esos mínimos. Pero además, algo importante que lo ha comentado la doctora Jacqueline Pechard, comisionada del IFAI, es que esos mínimos de la ley general sean los máximos que actualmente están rigiendo el derecho a saber en el país. Es decir, recuperar todas las mejores prácticas que hay en el país, no solo las del Distrito Federal, no solo las que existen a nivel federal, diversos estados, Puebla entre ellos, se han adelantado a la reforma constitucional que ahora está en discusión en el Congreso de la Unión, con la autonomía constitucional, con la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados. Es decir, creo que hay buenas experiencias en lo local que pueden ser recogidas a la hora de querer mejorar el régimen de la transparencia. Como tú dices, viene la conformación de un nuevo órgano garante donde podrán participar eventualmente los actuales comisionados por el periodo que les reste en caso de que así lo deseen. Lo que hay que ver con mucha precaución es que no ocurra en la conformación del nuevo instituto una partidización de los lugares, los 7 lugares que estarán ahí vacantes, en función de que ahora será el Senado, digamos, el polo de decisión de los nuevos comisionados que estarán a cargo de este nuevo órgano de transparencia con una capacidad de influencia nacional. Pues todavía quedan muchas horas y muchas páginas que se deberán de escribir en materia de transparencia y acceso a la información. Yo les agradezco su contribución, no solamente desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, sino directamente también en el respaldo que ustedes otorgan a los ciudadanos y a los organismos que nos dedicamos a vigilar el cumplimiento de la ley. Muchas gracias, Roberto Alonso. Blanca Lilia. Muchas gracias, Rafael Hernández García Cano. Se nos terminó el tiempo para este espacio. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana a la misma hora. En Sociedad Transparente tendremos más temas que compartir. Desde luego la participación de usted será valiosa. Le invitamos, como decía al inicio de este espacio, a que visite la página de la comisión www.caip.org.mx. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.